Hay momentos en la vida en que parece que el destino nos lanza desafíos imposibles de afrontar. El mío llegó cuando era apenas una chiquilla, llena de ilusiones tan grandes como el cielo despejado de mi pueblo. Mi nombre es María Guadalupe Ramírez, y hoy tengo 75 años. Nací en un rincón pequeño de Oaxaca, allá por el año 1950, en un México muy distinto al que conocen ahora. Si están viendo este vídeo, les agradecería mucho un like y que se suscriban al canal si quieren seguir escuchando historias como la mía. Me encantaría saber desde dónde me acompañan, así que déjenme un comentario contándome desde qué lugar me están viendo hoy. Mi historia empieza cuando yo tenía apenas 16 años y un fuego ardía dentro de mí, el sueño de convertirme en maestra. En mi familia nadie había llegado más allá de la primaria. Mi padre trabajaba la tierra y mi madre se dedicaba al hogar. Vivíamos al día, sin lujos, pero con lo justo para no pasar hambre. Aún así, yo soñaba despierta con libros, pizarras y un aula llena de risas infantiles. En 1966, fui la única joven de mi comunidad que logró una beca para estudiar en la Escuela Normal de Maestros, en la capital. Nunca olvidaré el momento en que llegó la carta de aceptación. Salí corriendo por las calles del pueblo, descalza y gritando de pura alegría. Mi madre se soltó a llorar en cuanto supo la noticia. Mi padre, que rara vez mostraba emociones, me abrazó fuerte y murmuró al oído: «Estoy orgulloso de ti, hija». Pero el destino, caprichoso como es, tenía otros planes para mí. Faltaban apenas 2 meses para que me fuera a estudiar cuando conocí a Javier durante las fiestas patronales del pueblo. Él era un joven atractivo, originario de Veracruz, que había venido con su tío a vender artesanías. Tenía 20 años, una sonrisa deslumbrante y un verbo dulce que parecía salido de una canción. Fue un amor fulminante, prohibido por mi familia, pero irresistible para una jovencita ingenua como yo. Nos veíamos en secreto a orillas del río, bajo la sombra de los mangos. Siempre traía algo pequeño, una flor silvestre, una cinta para mi cabello, un dulce de leche. En ese entonces, eso bastaba para enamorar a una muchacha. Una tarde de mayo, bajo un jacarandá que teñía el suelo de morado, le entregué todo. Mi inocencia, mis ilusiones, y el porvenir que apenas empezaba a imaginar. Jamás un hombre me había tocado así. No sabía nada del mundo real. Pensaba que el amor lo era todo, que las promesas eran sagradas y que los cuentos de hadas podían ser verdad. 6 semanas después, al no llegar mi periodo, sentí un frío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Mi madre me encontró llorando en el traspatio de nuestra casita de adobe. Con solo mirarme, lo entendió todo. No dijo nada al principio, solo se sentó a mi lado y lloró conmigo. «¿Vas a tener un hijo?», me preguntó al fin. No era una pregunta, sino una certeza. Las mujeres de antes teníamos ese sexto sentido. No hacían falta pruebas. Cuando le conté a Javier, su rostro se transformó. Ya no era el muchacho tierno que me prometía la luna. Se volvió seco, distante. Me dijo que necesitaba hablar con su familia, que volvería en una semana. Yo le creí. Lo esperé cada tarde bajo el jacarandá. 1 semana. 2. 1 mes. Nunca regresó. Mi padre, hombre criado en valores antiguos y severos, no pudo con la vergüenza. «Has manchado el honor de esta familia», me dijo con la voz rota. «No puedes seguir viviendo aquí». Mi madre intentó alzar la voz por mí, pero siempre fue más callada que él. Aquella noche que me echaron, el cielo lloraba conmigo. La lluvia caía con fuerza mientras yo metía mis pocas pertenencias en un baúl de madera que había sido de mi abuela. 2 vestidos, una cobija, un pequeño espejo y mi bien más preciado, un manual para maestros que compré con mis propios ahorros. Ese baúl se convirtió en mi refugio de sueños rotos. Esperaba que algún día pudiera volver a abrirlo sin dolor. Mi tía Dolores, hermana de mi madre, vivía en la ciudad de Puebla. Fue la única que me tendió la mano. Soltera y costurera, vivía en un cuartito sobre la azotea de una vecindad. No tenía mucho, pero compartió lo que tenía conmigo. Los meses del embarazo fueron duros. Mi cuerpo de adolescente cambiaba cada día mientras mis sueños se alejaban. La beca quedó en el olvido. La escuela normal siguió sin mí, y yo aprendí a coser junto a mi tía para aportar algo a la casa. El 15 de febrero de 1967 nació mi hija. Le puse Esperanza. Porque, a pesar de todo, ella era eso para mí, la única esperanza que me quedaba. La primera vez que la puse sobre mi pecho,
con su cabello negro y sus ojitos enormes mirándome como si me conociera desde siempre, supe que haría lo que fuera por ella, que lucharía contra todo para darle lo que a mí me fue negado. Mi tía me ayudó en los primeros días, pero su salud era frágil y el dinero apenas alcanzaba. Un mes después del parto, la encontré de madrugada en la mesa contando monedas. No alcanza ni para la leche de la niña, me dijo bajito. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir siendo una carga. Debía buscar mi propio camino. En el mercado de la Avenida 8, donde mi tía vendía ropa cosida a mano, conocí a doña Carmen. Una mujer robusta, curtida por el trabajo, que necesitaba una lavandera. Su empleada anterior había enfermado y requería a alguien con urgencia. No puedo pagarte mucho, me advirtió. Pero puedes traer a tu niña y aquí se les da el almuerzo. El trabajo de lavandera era de los más pesados para una mujer entonces. El día empezaba antes que el sol y acababa bien entrada la tarde. El jabón áspero agrietaba la piel. La espalda dolía de tanto inclinarse sobre la piedra. Y el agua fría en invierno calaba hasta el alma. Pero doña Carmen cumplió lo prometido. Me dejaba llevar a Esperanza. La colgaba en una hamaca bajo el árbol de aguacate que había en el patio donde lavábamos. Mientras tallaba ropa, enjabonaba, enjuagaba y colgaba, le cantaba nanas a mi niña. Le contaba historias sobre esa escuela donde yo soñaba verla algún día. Así empezó mi vida como madre soltera en un mundo que juzgaba duro a las mujeres sin marido. Las vecinas murmuraban cuando pasaba. Algunas alejaban a sus hijas de mí, como si mi condición se pegara. Pero yo mantenía la frente en alto. No por mí, sino por mi hija, que no tenía culpa de nada. Cada noche, al regresar al cuartito que rentaba cerca del mercado, sacaba mi manual de maestra del baúl. Mientras Esperanza dormía, lo leía a la luz de una vela. Repasaba matemáticas, gramática, métodos de enseñanza. Era mi forma de seguir aferrada a lo que un día soñé ser. Aunque pareciera aún imposible. Los primeros años fueron una batalla diaria. Hubo días en que lo único que comíamos eran frijoles, para poder ahorrar lo suficiente y comprar pañales. Noches enteras lloraba en silencio, cuidando que mi hija no me oyera. A veces me miraba en el espejo y no reconocía a la muchacha alegre que fui alguna vez. Mis manos, antes suaves, se habían endurecido y cuarteado. Mi piel había perdido el brillo de la juventud. Y mis ojos, siempre llevaban una sombra de tristeza que no se borraba. Pero entre tanta oscuridad, también hubo destellos de luz. La primera sonrisa de Esperanza. Sus primeros pasos, vacilantes pero valientes, dentro de nuestro cuartito. La primera vez que me llamó mamá. Cada avance suyo era un bálsamo en mis heridas, un recordatorio de que, a pesar de todo, había belleza en mi vida. Cuando mi niña cumplió 3 años, doña Carmen me habló de una familia rica que necesitaba una lavandera de confianza. Los Mondragón. Vivían en una gran casa del barrio más exclusivo de Puebla. El señor era médico, la señora daba clases de piano. Tenían una biblioteca entera en una habitación, repleta de libros como nunca había visto. Un día, mientras quitaba el polvo, la señora Mondragón me sorprendió mirando los lomos dorados de aquellos libros. ¿Te gusta leer, María?, me preguntó con interés genuino. Sí, señora, respondí, algo avergonzada. Antes de que la vida se me torciera, quería ser maestra. Esa tarde, antes de irme, me dio un libro. Si quieres, puedes llevártelo prestado, me dijo con una sonrisa cálida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me trataba no como una empleada, sino como una mujer con sueños. Ese fue el inicio de una amistad inesperada que marcaría mi destino. Pero esa parte se las contaré más adelante, porque ya he hablado mucho por hoy. Necesito un poco de agua para la garganta. Solo quiero decirles algo antes de cerrar este capítulo. Nunca dejen de soñar. Los sueños se pueden retrasar, sí, pero si los guardan bien en ese baúl que todos llevamos dentro, algún día encontrarán la llave para volver a abrirlo. El trabajo en el lavadero era agotador. Me levantaba cuando aún era de noche, a las 4 de la mañana. Esperanza dormía profundamente mientras yo calentaba un poco de café sobre nuestro pequeño anafe. Tomaba sorbos lentos, saboreando esos minutos de paz, que eran los únicos del día. Despertaba a mi niña a las 5. Le daba de comer lo poco que había, tortillas con frijoles, y con suerte, un huevo. La vestía con ropa remendada, pero siempre limpia. Seremos pobres, le decía mientras le peinaba el cabello negro.
pero jamás sucias. Caminábamos juntas por las calles de Puebla cuando apenas clareaba. Llevaba a Esperanza atada a mi espalda con un rebozo y en las manos un paquete con el almuerzo. En invierno, el frío se nos metía hasta los huesos. En verano, el calor nos asfixiaba desde temprano. Pero no faltábamos ni un solo día al trabajo. En 1968, doña Carmen me pagaba 30 pesos semanales. No era mucho, pero para una madre soltera sin estudios, era lo mejor que podía conseguir. 15 pesos iban para la renta. 10 para la comida. Y los 5 restantes los guardaba en una vieja lata de galletas, escondida bajo una tabla floja del piso. Ese era mi fondo de emergencia y, en secreto, el primer ahorro para el futuro de Esperanza. El lavadero quedaba en el patio trasero de la casa de doña Carmen. Había 5 piedras grandes, redondeadas por los años, dispuestas en forma de semicírculo alrededor de una llave de agua. Allí trabajábamos 5 mujeres, cada una con una historia cargada de dolor, aunque pocas veces hablábamos de ello. El tiempo no alcanzaba para lamentos cuando tenías montañas de ropa sucia por lavar. El jabón que usábamos era rudo, hecho con sosa cáustica. Nos quemaba la piel, nos rajaba los dedos hasta hacerlos sangrar en los días fríos. Nuestras uñas se ponían amarillas y se quebraban con facilidad. A los 20 años ya teníamos manos de mujer vieja. Frotábamos la ropa contra la piedra una y otra vez, hasta que las manchas se borraban. Luego la enjuagábamos en agua limpia, la exprimíamos con fuerza y la colgábamos en tendederos que cruzaban el patio como si fueran telarañas. En los meses cálidos, la ropa se secaba rápido bajo el sol ardiente. Pero durante las lluvias, tardaba días, y doña Carmen se ponía de mal humor por las quejas de los clientes. Esperanza crecía al pie del árbol de aguacate. Jugaba con piedritas, dormía en su hamaca o me observaba con sus grandes ojos oscuros. Cantaba canciones inventadas con letras que solo ella entendía. A veces, las demás mujeres le regalaban pedazos de tela para que hiciera muñecas improvisadas. Con solo 4 años ya me ayudaba. Sostenía las pinzas mientras colgábamos la ropa y se sentía útil, importante. Yo sentía un orgullo inmenso y, al mismo tiempo, una tristeza profunda. Orgullo por su nobleza. Tristeza porque, a su edad, yo corría libre entre los campos de Oaxaca, sin preocupaciones. Un día particularmente duro llegó en 1971. Esperanza tenía fiebre alta desde la noche anterior. No podía dejarla sola en casa, así que la llevé conmigo, envuelta en una manta, temblando de calentura. La acosté bajo el árbol mientras yo lavaba lo más rápido que podía, sin quitarle la vista de encima. Mi corazón estaba partido entre la angustia y el deber. Rosa, una de las lavanderas más antiguas, se me acercó al mediodía. Sin decir una palabra, tomó mis sábanas y empezó a lavarlas. «Ve con tu hija», murmuró, sin siquiera mirarme. «Yo me encargo de esto». Pasé la tarde poniéndole paños húmedos en la frente y rezando a la Virgen para que le bajara la fiebre. No teníamos dinero para doctores. Solo me quedaban los remedios caseros que mi abuela me enseñó. Té de manzanilla. Baños de agua tibia con hojas de eucalipto. Y mucha fe. Esa noche, cuando al fin la fiebre cedió, abrí la lata donde guardaba los ahorros. Conté y reconté cada moneda que había juntado en 4 años de esfuerzo. Eran 320 pesos. Una fortuna para nosotras. Pero que podía esfumarse con una sola enfermedad. Fue entonces que decidí que necesitábamos algo más estable. Al día siguiente, con Esperanza recuperada, me armé de valor y hablé con doña Carmen. Le pedí que me recomendara con otras casas para lavar o limpiar en mis horas libres. Al principio se mostró dudosa, como si temiera perderme. Pero cuando le conté sobre la fiebre de mi hija, su expresión cambió. «Tengo una comadre que necesita quien le planche los uniformes de los niños», me dijo. «Paga bien, pero es muy exigente». Así empecé a trabajar por las noches también. Después de mi jornada con doña Carmen, recogía a Esperanza y caminábamos hasta la casa de doña Consuelo, la comadre. Allí, mientras mi hija dormía en un rincón, yo planchaba uniformes escolares hasta la medianoche. La plancha de hierro se calentaba sobre brasas, y el cuarto se volvía un horno. Doña Consuelo era, tal como advirtió doña Carmen, exigente hasta el extremo. Cada pliegue debía quedar perfecto, las camisas tan almidonadas que parecían de cartón. Un solo error significaba volver a empezar, sin importar la hora. Regresábamos a casa pasada la medianoche.
Cargaba a Esperanza dormida en un brazo, y en el otro, la bolsa con las monedas ganadas. Las calles eran oscuras, llenas de sombras. Siempre caminaba alerta, con el miedo de cruzarme con borrachos o ladrones. Pero nunca nos pasó nada grave. Quizás porque cualquiera podía ver que no teníamos nada que valiera la pena robar. Con los 2 trabajos, nuestros ingresos mejoraron un poco. Pude comprarle a Esperanza un par de zapatos nuevos, ya que los suyos le apretaban. También conseguí un cuaderno y unos lápices de colores. Cada mañana, antes de salir a trabajar, le enseñaba lo básico: a escribir su nombre y el mío, a contar hasta 20, a reconocer las vocales. Eran lecciones improvisadas, basadas en lo poco que recordaba de mi niñez y lo que aún estudiaba de mi viejo manual de maestra. En 1972, cuando Esperanza cumplió 5 años, surgió un nuevo dilema. Tenía que empezar la primaria, pero ¿quién la cuidaría después de clases? No podía dejarla sola en nuestro cuarto. Tampoco podía llevarla conmigo a casa de doña Consuelo, donde planchaba hasta muy tarde. Desesperada, fui a hablar con la señora Mondragón. Desde aquella vez que me prestó un libro, habíamos cultivado una relación cercana y respetuosa. Siempre me preguntaba por las lecturas, por mi hija. Una tarde, después de terminar el lavado, le conté lo que me angustiaba. Para mi sorpresa, no solo me escuchó con atención, sino que me ofreció una solución que nunca imaginé. María, me dijo con esa voz suave pero firme que tenía, he visto lo dedicada e inteligente que eres. Necesito a alguien que me ayude en la casa, no solo lavando, también con otras tareas. Podrías trabajar aquí de planta. Esperanza podría quedarse después de clases. Tenemos un cuarto de servicio que está desocupado. Pueden vivir aquí, si lo deseas. Me quedé sin palabras. Era más de lo que jamás hubiera soñado. Un empleo estable, un hogar seguro, la oportunidad de que mi hija creciera rodeada de libros y educación. Acepté con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. 2 semanas después, nos mudamos a la casa de los Mondragón. Nuestra habitación, aunque pequeña, era un lujo comparada con el cuartito que antes alquilábamos. Tenía una ventana que daba al jardín, una cama de verdad, con colchón, no el petate al que estábamos acostumbradas. Incluso un estante con libros infantiles que la señora Mondragón colocó para Esperanza. Mis nuevas responsabilidades incluían lavar, planchar, limpiar toda la casa y, a veces, ayudar en la cocina. Era más trabajo, sí, pero en un ambiente mucho más humano. Nunca me alzaron la voz, ni me humillaron como otros patrones suelen hacer con su servidumbre. Ese mismo año, Esperanza empezó la primaria. Por las tardes volvía a la casa y hacía sus tareas sentada en la cocina, mientras yo preparaba la cena. A veces la señora Mondragón la llevaba a la biblioteca, le leía cuentos o le enseñaba a tocar canciones sencillas en el piano. Mi hija floreció en ese ambiente. De ser una niña tímida y reservada, se volvió curiosa, parlanchina, llena de vida. Sus notas eran excelentes. Los maestros siempre la elogiaban por su dedicación y su interés. Yo seguía trabajando duro, pero ya no sentía que me deshacía con cada jornada. Mis manos empezaron a sanar. Mi espalda ya no dolía todo el tiempo. Por las noches, después de acostar a Esperanza, a veces me regalaba el lujo de leer un libro de la biblioteca, robando una hora de conocimiento para mí. A pesar de todo, mi sueño de ser maestra seguía enterrado, guardado en lo más profundo de mi alma. Lo sentía como algo imposible, como un deseo infantil que había tenido que abandonar. Tenía casi 23 años, era madre soltera, empleada doméstica. ¿Quién me tomaría en serio si decía que quería estudiar? Pero el destino, que ya me había probado tantas veces, aún me tenía reservada una oportunidad. Una posibilidad que cambiaría mi vida y me devolvería la llave de aquel baúl donde guardé mis sueños. Y ahora es cuando les contaré cómo, después de tantos años, pude volver a estudiar. Porque esta parte de la historia es la que más me llena el alma. Porque demuestra que nunca es tarde para volver a empezar. Como ya les conté, vivir en casa de los Mondragón fue un cambio total para nosotras. Esperanza crecía feliz, iba a clases todos los días y destacaba en la escuela. Para 1975, ya tenía 8 años y cursaba el 3er grado. Era una niña despierta, con una curiosidad insaciable, que devoraba libros como si fueran pan. Una tarde de octubre, mientras limpiaba el estudio del doctor Mondragón, noté un periódico abierto sobre el escritorio. Nunca solía leerlos.
pero un anuncio con borde negro me llamó la atención. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ofrecía un programa especial para quienes no pudieron terminar sus estudios. Las clases eran los domingos. Mi único día libre. Sentí el corazón acelerarse. ¿Sería posible? ¿Podría, con 25 años, una hija y un trabajo de tiempo completo, volver a estudiar? El programa prometía completar la secundaria en 2 años, y luego, con un examen más, obtener el certificado de preparatoria. Volví a doblar el periódico con cuidado y lo dejé tal como estaba. Esa noche, después de acostar a Esperanza, saqué mi viejo baúl de debajo de la cama. Ahí seguía, intacto, mi manual de maestra y mi certificado de primaria, que había obtenido con honores antes de quedar embarazada. Los días siguientes los pasé en una mezcla de emoción y temor. Quería inscribirme, pero el miedo me rondaba como sombra. Miedo al fracaso, a no tener tiempo, a que los Mondragón pensaran que descuidaría mi trabajo. Sobre todo, miedo a volver a ilusionarme y perderlo todo otra vez. Una semana después, mientras servía el desayuno, la señora Mondragón notó mi distracción. ¿Te pasa algo, María?, me preguntó con su tono siempre amable. Tomé aire y, en un arranque de valor, le conté todo sobre el programa de Linnea. Le expliqué que las clases eran los domingos y que no interferirían con mis responsabilidades. Entenderé si considera que no es apropiado, concluí sin poder sostenerle la mirada. El silencio que siguió me pareció eterno. Cuando por fin levanté los ojos, vi que me observaba con una expresión que no supe descifrar. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, sin ningún reproche en su voz. El doctor y yo siempre hemos creído que tienes mucho potencial, María. Por supuesto que debes inscribirte. No pude contener el llanto. Era la primera vez en años que lloraba de felicidad. Entonces, hizo algo que nunca hubiera esperado. Se levantó de su asiento, me abrazó con cariño y dijo, «Y no te preocupes por Esperanza, puede quedarse aquí los domingos. La ayudaré con sus tareas». Ese domingo me presenté en la oficina de Linnea con un nudo en la garganta. Había más adultos como yo. Trabajadores, madres, personas que por distintas razones dejaron la escuela atrás. Ver sus rostros, llenos de la misma mezcla de esperanza y nerviosismo que yo sentía, me hizo sentir menos sola. El programa era exigente. Clases intensivas todos los domingos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con solo un breve descanso al mediodía. Nos dieron libros de texto gratuitos, que guardé como si fueran oro. El primer día, al recibir mi cuaderno nuevo, lo acaricié como si fuera de seda. Olía a oportunidades, a futuros que creía perdidos. Las primeras semanas fueron muy difíciles. Mi mente parecía oxidada tras tantos años sin estudiar. Las matemáticas me costaban especialmente. Volví a casa con dolor de cabeza, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero Esperanza se convirtió en mi mayor fuerza. Cada domingo me esperaba para saber qué había aprendido. A veces estudiábamos juntas. Ella, sus tareas de primaria. Yo, mis lecciones de secundaria. Ver su orgullo al hablar de mí me impulsaba a seguir adelante. Los Mondragón no solo me apoyaron, cumplieron su palabra. El doctor me ayudaba por las noches con álgebra y ciencias cuando tenía tiempo. La señora me prestaba libros de literatura e historia. Dormía apenas 5 horas diarias. Me levantaba a las 4 de la mañana para estudiar 2 antes de empezar a trabajar. Por las noches, cuando Esperanza ya dormía, seguía leyendo hasta que el sueño me vencía. Estaba agotada, pero nunca me sentí tan viva. Cada tema que entendía, cada prueba aprobada, me acercaba más a lo que un día creí inalcanzable. Empecé a sentirme útil, capaz, valiente. Las inseguridades que me habían perseguido tantos años empezaron a disiparse. En 1977, luego de 2 años de esfuerzo incansable, obtuve mi certificado de secundaria con calificaciones destacadas. El día de la ceremonia, Esperanza y los Mondragón estuvieron ahí, acompañándome. Mi hija, que entonces tenía 10 años, aplaudió tan fuerte cuando dijeron mi nombre, que varios asistentes se volvieron a mirarla con ternura. Pero yo no me detuve ahí. Me inscribí enseguida en el programa para obtener el certificado de preparatoria. Era un reto aún mayor, pero yo ya había probado que podía con eso y más. Con cada obstáculo superado, mi confianza crecía. No faltaron momentos difíciles, por supuesto. Noches en las que el cansancio me vencía y me quedaba dormida sobre los libros.
Días en que las tareas domésticas se acumulaban y debía hacer el doble para ponerme al día. Exámenes para los que no me sentía preparada, pero que enfrentaba con determinación. Una noche en particular, mientras batallaba con un problema de álgebra que no lograba resolver, Esperanza entró a mi cuarto. Tenía 12 años y comenzaba a asomarse la adolescente que sería. Mamá, me dijo con una seriedad que me conmovió, cuando yo sea grande, quiero ser como tú. La miré sorprendida. Como yo, le respondí. Tú vas a ir más lejos, hija. Tendrás una carrera, irás a la universidad. Ella negó con la cabeza. No me refiero a eso. Quiero ser valiente como tú. No rendirme, no importa lo que pase. Sus palabras fueron mi motor en los momentos más oscuros. Mi hija no me veía como una lavandera o una mujer que cometió errores. Me veía como un ejemplo de resistencia. Y no podía fallarle. En 1979, a mis 29 años, obtuve el certificado de preparatoria. La ceremonia fue más formal que la anterior. Llevaba un traje prestado de la señora Mondragón, un poco grande, pero que me hacía sentir importante. Esperanza, ya convertida en una señorita de 12 años, y los Mondragón, estaban en las primeras filas, con rostros radiantes de orgullo. Al terminar el acto, el doctor Mondragón se acercó y me entregó un sobre. Un pequeño obsequio de nuestra parte, dijo con una sonrisa. Dentro había una solicitud de ingreso a la Escuela Normal Superior de Maestros, ya llena con mis datos, y un cheque para cubrir la matrícula. Me faltó el aire. La señora Mondragón tomó mis manos entre las suyas y me dijo, lo hemos pensado todo, María. Las clases son por la tarde. Puedes seguir trabajando con nosotros por las mañanas con un horario reducido y el mismo sueldo. Esperanza puede quedarse aquí como siempre. No encontraba las palabras para agradecerles. Aquellos dos ángeles me estaban dando la oportunidad de cumplir el sueño que había guardado durante 13 años. Con las manos temblorosas entregué mi solicitud a la escuela normal. A los 29 años sería la alumna de mayor edad de mi generación, pero eso ya no me importaba. Había entendido que la edad no es un obstáculo para aprender. El día que recibí la carta de aceptación, corrí al parque cercano, donde había un viejo árbol de jacaranda. Me senté bajo sus ramas, justo como aquella vez en mi juventud cuando entregué mi inocencia. Pero esta vez, las lágrimas no eran de tristeza. Eran de orgullo. Saqué de mi bolso el manual de maestra que había guardado durante todos esos años. Sus páginas estaban gastadas, el lomo partido. Lo abrí en la primera hoja, donde alguna vez escribí con letra infantil. Algún día seré maestra. Lo prometo con el alma. Y ahora, por fin, esa promesa estaba a punto de cumplirse. Mi baúl de sueños, después de tanto tiempo cerrado, se abría de par en par. En enero de 1980, a los 30 años, entré por primera vez como alumna a la Escuela Normal Superior. Llevaba mi mejor falda, una blusa blanca planchada con esmero la noche anterior y el cabello recogido en un moño sobrio. En mis manos, una carpeta nueva que Esperanza me había regalado con sus ahorros. Mis compañeros eran jóvenes de 18 o 19 años, recién salidos de la preparatoria. Me miraban con curiosidad. Algunos con respeto, otros con cierta desconfianza. ¿Qué hace esta señora aquí?, parecían preguntarse en silencio. Y no los culpaba. En aquellos tiempos, no era común ver a una mujer de mi edad comenzar una carrera profesional. El primer día, cuando el profesor pidió que nos presentáramos, sentí un nudo en la garganta. Tenía que contar quién era y por qué había tardado tanto en llegar ahí. Fui honesta, aunque breve. Mi nombre es María Guadalupe Ramírez. Tengo 30 años y una hija de 13. Quise ser maestra desde que tenía 16, pero la vida me llevó por otros caminos. Hoy estoy aquí porque creo que educar es la única vía real hacia la libertad. Hubo un breve silencio. Luego, el profesor, un hombre mayor de mirada serena, dijo algo que nunca olvidaré. Bienvenida, compañera Ramírez. Este salón se enriquece con su presencia y su experiencia. Desde ese día, me entregué por completo a mis estudios. No era la más rápida ni la más elocuente, pero nadie me ganaba en dedicación. Absorbía cada teoría pedagógica, cada técnica didáctica, cada principio de psicología infantil como tierra seca que recibe agua. Mi rutina era agotadora. Me levantaba a las 5 para preparar el desayuno de Esperanza y de los Mondragón. Trabajaba en la casa hasta la 1 de la tarde.
Luego corría a la escuela para mis clases de 2 a 8 de la noche. Al volver, revisaba las tareas de mi hija, estudiaba hasta medianoche y dormía apenas 5 horas. Los fines de semana los dedicaba a adelantar trabajos y ponerme al día con las labores que no podía hacer entre semana. No tenía tiempo para mí, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que caminaba hacia algo grande. Mi relación con Esperanza también cambió en esos años. Ella empezaba la adolescencia, con todo lo que eso implica. A veces me sentía culpable, temía estar desatendiéndola por perseguir mi sueño. Por las noches, la observaba dormir y pensaba en todo lo que me perdía, nuestras conversaciones, sus dudas, sus emociones. Una noche, mientras me preparaba para un examen difícil, Esperanza entró a mi cuarto y se sentó en mi cama en silencio. ¿Necesitas algo, mi amor?, le pregunté al notar su rostro serio. Estoy orgullosa de ti, mamá, me dijo con una madurez que me sorprendió. Cuando mis amigas hablan de sus mamás, yo les digo que la mía estudia para ser maestra. Que trabaja todo el día y estudia toda la noche. Nadie tiene una mamá como tú. Sus palabras me atravesaron el alma. Me di cuenta de que ella no se sentía abandonada. Se sentía inspirada. Comprendí que el mejor legado que podía darle no era solo mi tiempo, sino mi ejemplo. En 1982, en mi tercer año, comenzaron las prácticas docentes. Nos asignaron a distintas primarias de Puebla para aplicar lo aprendido. A mí me tocó en una escuela rural, en las afueras de la ciudad. Allí, los niños caminaban hasta 2 horas para llegar a clases. El primer día frente a un grupo real fue tan aterrador como maravilloso. Eran 35 niños de segundo grado. Sus uniformes estaban gastados, sus zapatos cubiertos de polvo, pero sus ojos brillaban de curiosidad. Doña Carmela, la maestra titular, una mujer de cabello totalmente blanco y rostro severo, me presentó y se sentó al fondo para observarme. Las piernas me temblaban cuando me acerqué al pizarrón. Buenos días, niños, dije. Soy la maestra María Guadalupe y estaré con ustedes este mes. Un coro de voces respondió, buenos días, maestra María Guadalupe. Con esa sencilla frase, comenzó mi vocación. Mi primera clase fue sobre las partes de una planta. Llevé dibujos coloridos y una maceta con un frijol que Esperanza y yo habíamos cultivado. Los niños se acercaban asombrados, tocaban las raíces, el tallo, las hojas. Sus preguntas, su curiosidad inocente, su fascinación ante la vida vegetal me confirmaron que estaba en el lugar correcto. Al final del día, doña Carmela se me acercó con una sonrisa cálida. Tienes un don, María Guadalupe. No todos los que estudian para ser maestros lo tienen, pero tú sí. Se nota que amas a los niños, que los entiendes. Durante ese mes llegaba a casa agotada, pero feliz. Le contaba a Esperanza cada detalle, las ocurrencias, los avances, las dificultades de mis alumnos. Una noche, mientras recortábamos letras para un mural, me dijo, mamá, creo que yo también quiero ser maestra. Se te ve tan feliz cuando hablas de ellos. Sus palabras me llenaron de una alegría que no supe poner en palabras. Mi hija no solo no se resentía por mi esfuerzo, sino que encontraba inspiración en mi vocación. En 1983, a mis 33 años, me gradué de la Escuela Normal Superior con honores. La ceremonia fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Vestida con toga y birrete, subí al estrado a recibir mi título, mientras Esperanza, los Mondragón, algunos compañeros y profesores me aplaudían con entusiasmo. Busqué a mi hija entre el público al bajar del escenario. Ya era una joven de 16 años, hermosa y segura. Tenía lágrimas en los ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, articuló en silencio, «Lo lograste, mamá». Y en ese instante supe que todo el sacrificio, cada desvelo, cada lágrima, había valido la pena. Conseguir trabajo como maestra no fue sencillo. Los puestos en las escuelas urbanas estaban muy solicitados y solían asignarse por influencia o antigüedad. Yo no tenía conexiones políticas, ni familia en el sistema educativo. Las opciones eran escasas. Después de meses de buscar sin éxito, recibí una oferta para trabajar en una escuela primaria de un pueblo llamado San Miguel Sinacapán, en la Sierra Norte de Puebla. Un lugar remoto, a 5 horas de la ciudad en autobús. Allí, la mayoría de los habitantes hablaban náhuatl, el español era su segundo idioma. La decisión fue difícil.
Aceptar significaba alejarme de Esperanza, justo cuando estaba por terminar la preparatoria e ingresar a la universidad. Significaba separarme de los Mondragón, que se habían convertido en nuestra familia. Significaba enfrentar lo desconocido, completamente sola. Tras muchas conversaciones con mi hija y nuestros benefactores, decidí aceptar. Esperanza se quedaría en casa de los Mondragón hasta completar sus estudios universitarios. Yo viajaría a Puebla 2 veces al mes para verla. En septiembre de 1984, llegué a San Miguel Sinacapán con 2 maletas y el corazón dividido entre la emoción y la tristeza. El pueblo era pequeño, de casas de adobe con techos de teja, calles de tierra y un mercado que se llenaba de colores los domingos. La escuela era modesta, de 2 pisos, con salones grandes pero escasos de recursos. Me asignaron segundo grado. 40 niños, la mayoría hijos de campesinos y artesanos. Muchos llegaban sin desayunar, algunos sin zapatos. Todos me miraban con una mezcla de timidez y curiosidad. Los primeros meses fueron durísimos. La barrera del idioma, la precariedad de las condiciones, la desconfianza de los padres y, sobre todo, la soledad de las noches. Hubo días en que dudé de mí misma, en que pensé en rendirme y volver a Puebla a buscar cualquier otro empleo cerca de Esperanza. Pero algo cambió. Empecé a aprender palabras básicas en náhuatl. Me esforcé por entender sus costumbres. Me quedaba después de clases para apoyar a los niños que más lo necesitaban. Poco a poco, la comunidad empezó a aceptarme. Las madres me invitaban a sus casas, me ofrecían tortillas hechas a mano, me pedían consejos sobre sus hijos. Y los niños me robaron el corazón. Eran agradecidos, entusiastas, generosos con lo poco que tenían. Recuerdo especialmente a Sitle, una niña de mirada vivaz que no hablaba una palabra de español cuando llegó a mi clase. Durante semanas no dijo nada, solo me observaba con esos ojos enormes, entre el miedo y la curiosidad. Decidí que me ganaría su confianza. Aprendí saludos y frases básicas en su lengua para que se sintiera bienvenida. Un día, mientras explicaba las vocales, levantó tímidamente la mano. Con voz apenas audible repitió: A, E, I, O, U. Fue su primera participación. La clase entera aplaudió con alegría. Yo contuve las lágrimas como pude. Al finalizar el ciclo escolar, Sitle no solo hablaba español con soltura, también se había enamorado de la lectura. El último día de clases me regaló un pequeño ramo de flores silvestres. Y ahí supe que había encontrado mi verdadera vocación. Permanecí en San Miguel Sinacapán durante 20 años. Vi crecer generaciones de niños. Algunos se quedaron en el pueblo, otros partieron a la ciudad en busca de un futuro diferente, pero cada uno de ellos se llevó consigo una parte de mí. Durante todos esos años, mi relación con Esperanza fue evolucionando. La distancia fue dura, pero también necesaria. El sacrificio dio frutos. Mi hija estudió medicina en la Universidad Autónoma de Puebla, algo que jamás imaginé posible cuando la tuve en brazos por primera vez. En 2001, cuando yo tenía 51 años, recibí la mejor noticia de mi vida. Esperanza, ya convertida en una doctora respetada, había conseguido una plaza en la clínica rural de un pueblo cercano a San Miguel Sinacapán. Después de 17 años separadas, volveríamos a vivir bajo el mismo techo. El día que la vi llegar con su bata blanca, su maletín médico y esa sonrisa que siempre me devolvió la vida, sentí que mi historia cerraba su círculo. La niña que crié entre lavaderos y páginas prestadas ahora salvaba vidas. Y yo, aquella jovencita que dejó sus sueños a los 16 años, los había recuperado y cumplido con creces. Me jubilé en 2004, tras 2 décadas de servicio como maestra rural. La despedida fue sencilla, pero profundamente emotiva. Exalumnos de distintas generaciones vinieron a darme las gracias. Algunas de aquellas niñas, ya convertidas en madres, me presentaron a sus propios hijos. El director de la escuela inauguró una pequeña placa con mi nombre en la biblioteca que habíamos construido entre todos. Hoy, a mis 75 años, vivo en una casita a las afueras de Puebla, rodeada de libros y recuerdos. Esperanza vive cerca, junto a su esposo y mis 2 nietos. A veces doy charlas en escuelas, compartiendo mi experiencia con futuros docentes. Otras, simplemente me siento en mi jardín a mirar el cielo y pensar en lo mucho que he vivido. El viejo baúl de madera que alguna vez guardó mis sueños ahora ocupa un lugar especial en mi sala. Ya no encierra anhelos frustrados, sino fotografías,
cartas de agradecimiento, regalitos de mis alumnos y, por supuesto, mi título de maestra. Un título gastado por el tiempo, pero con un valor inmenso. Cada vez que lo veo, recuerdo a todas las mujeres que he sido. La joven ilusionada que quiso enseñar. La madre soltera que lavó ropa con las manos agrietadas. La estudiante adulta que desafió lo establecido. La maestra que aprendió tanto como enseñó. Todas esas versiones de mí siguen vivas. Todas ellas me construyeron. Y si hay algo que quiero que tú, que has llegado hasta aquí escuchando mi historia, te lleves en el corazón, es esto: nunca abandones tus sueños. Guárdalos con cuidado, aunque parezcan lejanos. Porque los sueños tienen su tiempo. Y ese baúl en el que los guardaste siempre puede volver a abrirse. No importa cuántos años hayan pasado. Gracias por escucharme, por acompañarme, por interesarte en esta vida de una vieja maestra oaxaqueña. Tus comentarios, tu cariño, tu presencia en este momento son un regalo inesperado al atardecer de mis días. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal si quieres seguir escuchando historias como la mía. Y, sobre todo, no olvides que tú también tienes un baúl de sueños esperándote. Con todo mi cariño, tu amiga de siempre, María Guadalupe Ramírez. La niña que quiso enseñar. La mujer que nunca se rindió.